es- Ah, esto era de la hora, ya pasé una hora, casi. No, Eh, hubo un problema que a ah, veces pasa con la plataforma, entonces ya salvé lo anterior y empecé a grabar de nuevo, disculpe. dale, no hay problema. Entonces digo, me fui, sigamos. Me voy con facilidad, me parece. Vamos al lo que sería el mesoanálisis, cuando puedas, que es como ese nivel intermedio de análisis. Y acá considero lo que tiene que ver con el estudio de estaríamos en el meso, si no me equivoco, a ver, anda pasando. La siguiente, acá. Con justamente el estudio de lo disciplinar. Y acá fue fundamental, por lo menos para ordenar este análisis, la formación, que hoy también, hoy día, digo, hay una formación interdisciplinar sin estos bordes disciplinares, se habla constantemente y se producen en función de esto, pero hace 20, 30 años atrás no. Entonces, mucho menos para un bailarín que se formaba en danza, ¿no? Entonces tenemos esta idea de analizar lo disciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, lo postdisciplinar, estas relaciones entre la danza, la performance y las tecnologías emergentes. Entonces, ¿qué significa? Desde los aspectos más técnicos a nivel comunicativo es, por ejemplo, hablar de videodanza, danza performance, danza en red, danza telemática, etcétera, ¿no? Todas estas como denominaciones. A nivel de componentes, hablamos de cámaras de celulares, cámaras computadoras, programas de edición, proyectores, proyector, otro elemento básico de todo esto, etcétera, ¿no? Y después vamos a entrar en cada una de ellas con ejemplos con los videos. Siguiente. Y el nivel de microanálisis, ya ahí sí vamos a, digamos, a trabajar el cuerpo, ¿no? El cuerpo, como dice ahí, ergonométrico, o sea, aquel cuerpo que se adapta a los objetos, a las cosas, lo fisiológico y la sensibilidad del sistema. Qué concepciones del movimiento o micromovimiento corporal entran en juego al interactuar con dispositivos en el escenario, ya sea analógico, virtual, conectivo o sensado. Y acá lo que consideramos es patrones de diseño de movimientos vinculados a las relaciones directas con las tecnologías, tener un sensor de contacto, un sensor táctil, un óptico, una cámara, o sea, todas esas cuestiones. Si uno investiga en esto, lógicamente no si va a producir una obra y tiene 2 meses para montarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esto en este estudio? Yo hace años tenía un espacio dentro de la universidad antes que se pudiera, digamos, fundar lo que hoy se llama Secretaría de Arte y Cultura. Era una subsecretaría y yo hice una propuesta dentro del rectorado de danza y tecnología donde ponía a trabajar a un programador con un bailarín, que tal vez no se conocían inclusive, y bueno, y cuál era al nivel de intercambio que podían llevar y presentar eso en un proceso de trabajo en una obra. Y fue muy interesante cómo la primera reacción de uno y del otro era decir, y ahí también, ¿no? Como decir, bueno, no entiende nada, o sea, la bailarina no entiende nada, y la bailarina decir, me tienen horas ahí parado, sentada, para probar una cosa, ¿no? Entonces había estos desencuentros absolutos de cómo se trabaja, ¿no? Entonces eso lo analizamos, en fin, y también, por ejemplo, armé cada equipo de un programador y un bailarín o dos, un grupo de bailarines. Yo prefería siempre algo más uno a uno, para que era poco tiempo y tenía que ser muy intenso. También alguien que, digamos, que hiciera un seguimiento escrito de esto y pudiera publicarlo, porque también la crítica, por decir así, hoy también eso está bastante
como borroñado, digamos, pero en su momento no, la crítica de espectáculos no tenía para nada en cuenta lo que tenía que ver el trabajo con la tecnología, de este modo, ¿no? Entonces hacía críticas desde lugares, de un lugar o del otro, que era un poco lo que le pasaba a cada uno de ellos cuando se encontraban, ¿no? Y también alguien de video que siguiera todo este proceso, hiciera un documental o un videodanza. Podía, digamos, tener estos desprendimientos y estas miradas sobre un fenómeno, ¿no? Entonces, bien, siguiente. Con estos tres niveles de análisis, entonces no mezclar, no hablar de una cosa cuando en realidad estamos refiriéndonos a otra, porque una cosa específica, es decir, qué está pasando entre que yo muevo el dedo y tengo una cámara enfrente y tengo una programación que proyecta una imagen o un sonido, no es lo mismo que estar hablando de lo disciplinar, cuál fue la formación de cada uno de los que están componiendo ese equipo para entender el fenómeno. Y otra cosa totalmente distinta es analizar todo eso en conjunto, como es un macroanálisis, ¿no? Entonces, esa posibilidad, y también, por ejemplo, como dice Bourdieu, ¿no? En Estética Relacional, dice, la tecnología y las prácticas artísticas no siempre van juntas, sin que esta brecha perjudique a ninguna o perjudique a ninguna de ellas. O sea, siempre alguna puede salir más o menos perjudicada, ¿no? Y en esa visión era lo que nos interesó analizar y ponerle el cuerpo. Y un poco en esto va a ir lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, a nivel comunicativo, que había que trabajar o en el gesto o en el movimiento ergonométrico, es decir, qué muevo para que el sensor funcione, cuáles son los rangos en que ese movimiento va a producir algo con ese sensor. Hay una postura, hay poses, hay qué cosas que me van como dando un marco delimitativo que, por ejemplo, Emiliano Causa lo analiza como un corset, que el bailarín o el performer está encorsetado por esa programación, esos dispositivos, por lo cual, digamos, yo no coincido del todo porque, digamos, la danza clásica tiene la zapatilla de punta, si vamos al caso, que es un corset de sine qua non, y sin embargo, bueno, vemos lo que vemos, ¿no? O sea, no es un lugar donde genere un recorte a la creación o a la gestión del movimiento. Siempre se trabaja con el límite, ¿no? Entonces, digamos que puede serlo, ya digo, en procesos con muy poco tiempo para invertir en eso. Entonces también en su momento yo hice también en las unidades de análisis hablaba de que hoy a veces no, digamos, no se ve como algo tan productivo, pero en su momento lo fue, para poder entender esta idea de que hay un cuerpo físico, un cuerpo analógico, un cuerpo digital, o sea, un cuerpo en realidad proyectado al que yo tenía que tener conciencia de que estaba también produciendo, sobre todo para alguien que está expectando esto, no solo para la propia experiencia, y este otro cuerpo conectivo, que es el cuerpo que aparece en estos medios de Internet. Entonces, bueno, un poco a grandes rasgos les hago como el contexto de análisis, que también lo llevo a mi producción artística hace ya como bastantes años, ¿no? Entonces, entre lo meso, como digo acá, o sea, lo disciplinar, por decirlo, y lo micro, performeamos a través de lo que se fue llamado como danza multimedia, que es esa danza inicial, digamos, que trabaja con todos, que hoy también se sigue llamando, no hay ningún problema, pero en su momento, en 1996, cuando aparece, la imagen es bailar, o sea, es una propuesta escénica con sistemas analógicos, donde personas bailan frente a una proyección de video VHS y de proyector VHS y BIM, ¿no? Toda esa tecnología. Si querés, vemos ahí, Bruno, el primer video, que sería el de danza multimedia. Yo hablo mientras, ¿sí? Y acá es interesante en realidad porque nos preguntábamos qué era
hay un aspecto formal. Marqué, bueno, lo vemos, no sé si tiene sonido, y les voy comentando algunas cosas. Este estaba marcado a los 3 minutos, me parece. Fíjate ahí, Bruno, que te había mandado los tiempos. O 2, no me acuerdo, tienen los tiempos. Va, avanza, cuando aparece otro. Ahí, a ver, no. Termina este. Ahí, ponele ahí. Yo por una cuestión de tiempo, ¿sí? No, tampoco abrumarlos con tanto material. Esto es lo que decía, ¿no? Alguien en la escena con la pantalla. ¿Por qué? Porque acá estaba el Centro Cultural Rojas, que era el único que tenía un proyector de 3 tubos. Entonces se ensayaba con un televisor atrás y después se iba un día antes, tenías para poder armar tu trabajo y al otro día la función. Entonces, así arrancamos, digamos, nuestro vínculo con la tecnología. Cómo incidía todo lo que tiene que ver, digamos, lo institucional, las posibilidades de una tecnología para este tipo de producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde había aspectos formales para armar algo, digamos, un sentido entre tener eso ahí y estar uno acá? Había que generar sentido. Entonces, había una idea de lo formal, como se puede ver este aspecto, por ejemplo, de que corría la mano y aparecía la imagen, la cara de una o de la otra, que eso solo se podía hacer en edición, lógicamente. Se filmaba antes, se guionaba una idea de qué pasaba en la pantalla, qué pasaba en la escena y cuáles eran los puntos donde iba a haber un encuentro, ¿no? Una interacción, un sentido narrativo, ¿no? Entonces viene, digamos, cómo arrastra, fíjense, y eso es lo interesante, cómo arrastra cuestiones de conformación del lenguaje de otras tecnologías, como era el cine o era el video en este caso. Ahí justamente hay hasta una cita, ¿no? Con el ojo. Arrastra la cuestión, por ejemplo, de lo narrativo. Entonces, un sentido que dentro de la danza multimedia, estoy hablando que si no sé, 1996, Festival de Videodanza, abre esta posibilidad, que inclusive Silvina lo dice, y Rodrigo Alonso, que en ese momento también estaba dentro del festival, las dificultades que traía eso, ¿no? Él explica, no había que estar con el dedo en la tecla cuando entraba a apretar esa tecla y soltarla cuando se iba al bailarín y entraba otro, o sea, era una tecnología absolutamente reactiva la que teníamos, ¿no? Listo, ahí ya estaría. Entonces, problemáticas, por ejemplo, cuestiones de escala, ¿no? Si querés, vamos al siguiente. Toulouse sería. Toulouse. Ese no. No. A ver si es ese. No. Ese es el canal donde tengo todos los videos que después les voy a comentar. Tiene que ser Toulouse. A ver, si no lo buscamos. Fíjate por ahí en el doc te mandé. Sí, dame un segundo, lo busco en el doc. Estoy leyendo la idea, ¿no? Toulouse, lo que vamos a ver es justamente una transición. ¿Qué pasa? Los músicos, acá yo hablo de contexto, ¿sí? Que después podemos ver si coinciden o no. Los músicos eran los primeros en poder trabajar con tecnología predigital, entre analógico y digital, con sus sintetizadores, por ejemplo, pedales, llevados a lo escénico, estoy hablando, ¿no? Entonces, en ese pasaje que comenzaba, digamos, a uno como cuerpo, digamos, presente en la escena, iba tocando o interactuando con tecnología analógica, con dispositivos de cuerpo, ¿no? Como un micrófono, un pedal.
Entonces eso ingresaba al sintetizador del músico, que lo digitalizaba, y ahí podía, con el programa en aquel momento, recién también estaba apareciendo el Max MSP, tomar esa información y producir otro tipo de sonidos, o todavía no habíamos avanzado con las visuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también lo que sucede es que la danza, como se pensaba todavía en ese momento, venía también bajo el dominio de lo coreográfico. Entonces, digamos, la danza tenía que estar coreografiada. Y después podemos hablar de danza-teatro, que acá, por ejemplo, fue muy importante para, digamos, introducirnos a nivel de la improvisación, y generar, digamos, obras sin dar cuenta la coreografía. Digamos, hoy se puede, yo lo puedo decir y decir, hay tanto problema. Sí, era realmente un problema. No trabajar con la coreografía. La coreografía no, al ser que sea reactivo la propuesta escénica con la tecnología, realmente es imposible trabajar con la coreografía. Y yo venía con mi coreografía a trabajar con Gabriel Gendín, era en ese momento, lo decimos ahí en una entrevista. Claro, me encontraba con, por ejemplo, lo que teníamos como algo reactivo eran 2 tornillos conectados a un cable blanco de electricidad larguísimo. Ahí se puede ver esto que decía de, vamos a ver esta parte. No, esta es desde el inicio. Ahí lo vemos. ¿Se puede escuchar, Bruno? Ahí, soltarle el sonido, a ver. Ah. Esta parte. Volvelo a pasar, si podés, desde el principio. Bueno, ahí, por ejemplo, yo trabajaba con todo un vestido de nylon y con él los micrófonos, y paralo acá un segundo. Entonces producía sonidos frente al micrófono y él los digitalizaba y hacía tal cuestión. Este era un bailarín que invité de danzas folclóricas, de malambo sureño, que ellos trabajan descalzos, no con botas. Entonces el piso, le habíamos puesto micrófonos también, y todo lo que él hacía sonoramente, que tenía un ritmo, ¿sí? Porque yo no trabajaba, cuando trabajaba con el nylon o el vestido, era la consecuencia del sonido que generaba el gesto, a diferencia del bailarín de folclore, que tenía toda una formación corporizada del ritmo, ¿verdad? Entonces él hacía sonidos rítmicos, por lo cual le permitía toda esa data que terminaba digitalizando el programador, que también era músico, generar otras sonoridades, ¿no? Entonces, en eso iba la cuestión. Y la imagen, que después vamos a ver, que yo estoy con estos cables que le digo y los tornillos que tocaba y decía on-off, en un momento era Toulouse, se llamaba, porque, bueno, está lleno de lamparitas en un momento, el escenario, y yo me metí abajo de una gran lámpara y me metía esos tornillos en la boca. No fue algo que estuviera pensado, en ese momento me salió así, y a partir de ahí hipotetizamos con Gabriel la idea de esa necesidad de un cuerpo interactuando con la tecnología, ¿no? Esa necesidad de corporizar, incorporar la tecnología al cuerpo, ¿no? Ponelo ahora que se vea, porque eso, bueno, fue lo que me dio pie. Y le pusimos Toulouse, jugando con la idea del lugar, porque en realidad estábamos, ponete abajo de Toulouse, andá cerca de Toulouse, la luz, ¿no? De las lamparitas, y le quedó ahí Toulouse como un juego, ¿no? Como nombre. Esto era un poco lo que le decía, tenía 5 micrófonos, entonces esa era la idea de una tecnología
entre reactiva e interactiva, ¿no? Porque los micrófonos tomaban el sonido y todo lo que por ahí saben que puede hacer un micrófono conectado, ¿no? Entonces, bien, el dispositivo del vestido de nylon, en fin. Entonces ahí empezamos a pensar esta idea de lo no coreografiado, por lo menos no en este sentido. Tampoco se hablaba de una improvisación pautada, porque uno cuando entra a trabajar con la tecnología no sabe cuáles son las vicisitudes que pueden ocurrir absolutamente de repente. Y uno tiene que, digamos, ser parte de ese sistema, tener una conciencia de qué está sucediendo con esto, con lo otro. Inclusive cortar y decir, mira, no está desconectado tal cosa, porque si no, no se puede seguir en ese nivel, a no ser que uno haga qué. Entonces, no existe tampoco la improvisación pautada como posibilidad de generación, sino realmente es esta idea que empezamos a trabajar, primero una idea de danza performance, ¿no? Como una combinación, yo le pongo acá como una conjunción de los términos danza y performance, porque en su momento era un recorte entre un bailarín formado, o sea, un bailarín formado en la disciplina de la danza, que empieza a trabajar con estas tecnologías, hacer una performance que luego llamamos performance interactiva, o sea, que hace performance con tecnología, viniendo de lo escénico, ¿no? Es el otro recorte. Digo porque sí que hay una compañera trabajan varias con performance. Entonces, bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Pasa el siguiente. Ok. El siguiente que creo que era óseo, ¿no? Si no me equivoco. Lo verifico. Sí, era proyecto óseo. Ahí sí nos metemos de lleno con esta idea de Ocio performance Space. interactiva. Sí, óseo. Óseo también un juego, ¿no? De palabras entre ponerle la H ahí, porque en realidad lo vemos. Este fue mi primer proyecto. Yo empiezo a tomar todo tipo de seminarios, estamos hablando del 2001, 2004, 2005, tanto tipo de seminario había sobre tecnologías digitales. Y ahí nos enseñan, doy al fin con Emiliano Causa y acá en la Facultad de Artes, invitamos un seminario con los software IceWeb y el otro era el MaxMST. Y lo que pedía él para generar la programación no era enseñarnos técnicamente cómo programar, sino una metáfora. ¿Cuál es la metáfora por la cual vos vas a hacer la presentación de X proyecto? Entonces ahí pensé, bueno, ¿cómo suena dentro del cuerpo cuando uno se está moviendo? O sea, ¿qué sonoridades genera el cuerpo adentro al bailar? Entonces, la necesidad era sacarlas fuera. Entonces hago esta programación, que eran 8, digamos, 8 recortes de una pantalla, de un cuadro de pantalla, en cada uno le asigno un sonido, ¿no? Y tiene otras variables, como se puede ver, que por ahí acá no se aprecia tan finito la interactividad, pero tiene una variable que tiene que ver con lo que tarda, el retardo en entrar la masa de píxeles de una zona a la otra. Son 4 zonas arriba, 4 zonas abajo, cada una tenía un sonido, entonces cuando entra la masa de píxel, sube el volumen, a menor masa de píxel, bajaba el volumen. Entonces yo lo que hacía era, con el movimiento, un sostenimiento de la masa de píxel si me interesaba que sonara tal cosa. Si entraba en otra zona y combinaba los dos sonidos, también el movimiento que hacía tenía que ver con ese sostenimiento de la masa de píxel. La masa de píxel, a su vez, se generaba porque había luz. Si no hay luz, no se produce el píxel. Entonces, la luz entró a ser tan importante como mi cuerpo, como mi conciencia del movimiento, como la imagen proyectada, como los sonidos que salían, ¿no? Entonces, ahí me da pie esto para pensar la hipótesis de lo que fue mi tesis de maestría, que es
para trabajar con tecnologías interactivas, el bailarín tiene que hacer un corrimiento de la formación antropocéntrica. Porque uno empieza a ser parte de un sistema, o sea, no la figura. Entonces, digo, el punto de partida fue muy disciplinar y muy desde digamos, un legado, por decir así, ¿no? Un legado, una forma de producir obra escénica, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ahí no se llega a ver bien, pero yo por ahí me estoy moviendo como loca y sin embargo en la imagen pasan otras cosas. Pero por ahí yo tengo que moverme de una manera para sostener la masa de píxeles y en realidad lo que está pasando en la imagen es de otra digamos, temporalidad. Entonces, digo, la conciencia de estar trabajando en esas múltiples, digamos, capas de conciencia de lo que se podría llamar improvisación de alguna manera, digamos que era otra forma de pensar y de sentir el cuerpo, ¿no? En la danza, en la performance interactiva, como llamé después a esto, ¿no? A medida que por ahí va comprendiendo el fenómeno, porque como les decía, si yo llevaba esta perfo a algún festival, después daba un seminario, y cuando se probaba esto, cada uno tenía su impronta, iban apareciendo cosas, por ahí venía un músico, bueno, la tesis la hice con las pruebas abiertas, con gente de video, de música y bailarines. Y los que más entendían, imagínense, de pasar de una cámara con, digamos, corporalidad hasta las VHS a una laptop con un agujerito, que esa era la cámara, ese circulito era la cámara, no había esa conciencia, no todo el mundo estaba tan, como estamos hoy, tan apegados a la tecnología. Entonces, si le pedía a un bailarín, le daba las indicaciones necesarias para que entrara a interactuar, de pronto un rato lo hacía y otro rato saltaba en el aire y giraba y daba vueltas por ahí, porque de algún modo pasando por adelante se producía algún sonido, pero no había la menor conciencia de estar siendo parte de eso. Entonces, de ahí es que yo compruebo mi hipótesis. Entonces, en este sentido, digo, fue muy interesante lo que me brindó esto, digo, a nivel de conectar con muchas reflexiones que generaron también para mí conceptos, y sino también para esto, compartirlos, ¿no? En cada lugar donde uno iba hacía esto y era como para muchos una novedad, o también en el mayor y más rápido de los casos, una revelación, ¿no? De por dónde podía ir pasando la cuestión. Entonces, pasemos al siguiente. Después, haciendo este trabajo, que es, creo que es, no me acuerdo cuál es, que te puse, me olvidé ya. Speak. Con Speak, ahí es la primera vez que armo grupo, pues yo arranqué con este ocio que estaba sola. Con Speak, lo que sucede es que nos aunamos un programador de sonido, un programador de visuales y la performance. El laburo que les decía que me costó muchísimo fue que ellos me decían, bueno, vos acá en esta parte hacer una coreografía. Entonces eran las discusiones, decir, no, yo no voy a hacer una coreografía, nosotros vamos a trabajar de este modo. Bueno, entonces grabábamos los ensayos, grabábamos, o sea, hicimos un trabajo realmente, 12 años trabajamos juntos, bastante intenso, con todo tipo de dispositivos. Ahí estoy trabajando con celulares, previo a lo que yo llamo ahora performance biointeractiva. Y ahí tengo la diadema cerebral, que al principio hacía un trabajo, porque a esa altura ya estaba totalmente desconectada. Entonces trabajo con celulares, que era previo a los sensores, digo. La cámara también, que siempre nos acompañó, o sea, todo nuestro trabajo fue a través del sensado óptico. Y el celular nos posibilitó adoptar ya un sensor al cuerpo, ¿no? Entonces,
el valor del movimiento no era solamente espacial, como pasaba con la cámara, ¿no? Entonces, ahí el movimiento, ya mover el brazo, mover la cadera, porque tenía un celular detrás, generaba un tipo de movimiento, ¿no? Y después, bueno, analizamos, ¿no? Ahí era un poco también jugar con subirme arriba de su mesa de trabajo, estar pisando con un nivel de sensibilidad, yo estaba ahí como tocando que no se caiga nada, o sea, el temor lo tenían igual, ¿no? O sea, cómo confiar al máximo en el cuerpo, en este caso en el equilibrio del otro, ¿no? En un nivel de exposición interesante que encontraba. Bien, tenemos un canal también, Speak Interactive, está todo digamos, el trabajo que hemos realizado juntos y analizado todo desde todos los enfoques posibles, ¿no? Lo tecnológico también. Bien, lo pasamos, si querés. Después podemos ver los canales. Y creo que ahora sí viene Bioperformance, que es como lo último, lo último no, arranqué justamente yendo a México en el 2015, invitada por Bioescénica, y Bioescénica hacía propuestas muy, pero muy interesantes respecto a ver cuál es, creo que sí, Bioperformance 1, porque ahí se explica un poco. Si querés, espera que explico, hago una entrada y después lo vemos. Ahí, Bruno, sí. Listo. El tema ahí en aquel momento que fuimos a San Luis de Potosí, fuimos con Fabricio y él había creado un software propio para hacer las visuales de Speak, de nuestro trabajo, y fuimos con eso. Y en ese momento, como les decía, Bioescénica era un encuentro entre artistas y científicos, y el trabajo realmente eran científicos. En ese momento estaba Oscar Yáñez, que está en la UAM, y él trabajaba con sensado cerebral. Y se interesó mucho por el software de Fabricio y ahí entramos en contacto, por lo cual yo viajo al año siguiente con un subsidio para viajes de la universidad y hago una residencia ahí en el laboratorio con él. Y estuvimos, pero encerrados 2 o 3 días, casi sin comer, prácticamente de la locura que teníamos, que lo que íbamos logrando es que funcionó el sensor cerebral con moldeo a través de internet. Pero ¿qué pasó también? Lo último, porque ya no daba para más, lo que más sensaba en realidad no eran las ondas cerebrales, sino los músculos de todo alrededor, digamos, donde estaban conectados los sensores, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, los sensores que tienen otro nombre, electrodos. Y ahí entonces surge todo un interés y él, de la UAN, me conecta con ingenieros electrónicos que están acá en La Plata, y yo desconocía absolutamente, que trabajan también con sensado, no cerebral, sino muscular. Y ahí se abre todo este periplo desde el 2018, que venimos trabajando hasta el día de hoy con estos ingenieros y la creación de un dispositivo de sensado EMG. Entonces vamos a ver los inicios de esto y lo que después luego llamé bioperformance. Ahí ahora sí ponelo. Bueno, ahí estoy sensada, ahí está el aparato. Bueno, también, por ejemplo, de algún modo redescubrir todo lo que tiene que ver con la musculatura del rostro, ¿no? Por eso hablamos ya de micromovimientos, porque uno le da valor a movimientos que no son espectaculares, ¿no? No son dinámicamente espectaculares y demás, sino que son movimientos que generan a conciencia, muscularmente, digamos, la posibilidad de hacer un concierto, ¿no? Entre lo que es esa búsqueda del movimiento interno
Por eso después también tenemos la otra línea de trabajo que es el movimiento no consciente, ¿no? Que es aquel que hacen las membranas que recubren los músculos. Pero bueno, eso es también menos espectacular, porque inclusive produce niveles de las ondas, las gráficas, esas que se ven en los electrodos cuando uno se va a hacer un electrocardiograma, digamos, son menores todavía, porque lógicamente las membranas no tienen electricidad, sino que la tiene el músculo. Entonces lo que medimos, la consecuencia de lo que produce la membrana sobre el músculo, tenía menos, digamos, niveles, con lo cual era muy difícil trabajar, digamos, con ese sensado, porque es mínima la información que envía. Y ahí quedamos con eso, ¿no? A nivel performance, estamos por conversar ahora cómo haríamos una performance con eso. No es el mismo tratamiento que estamos haciendo, como se ve acá, con la contracción muscular. Uno contrae el músculo y produce, digamos, esas gráficas, que son, por ejemplo, la gráfica es una gráfica, pero después tenés los números, que es lo que reciben ellos, en formato OSC, que es el formato que trabajan los músicos digitales, digamos, muy distinta. Por ejemplo, la contracción de ese músculo de la pierna no es el mismo que del músculo del brazo, ni de la cara, ni del corazón, que es constante, y etcétera, ¿no? Bien. Pásalo, si querés, al último. Y de acá derivamos también, que es el último video ya, Bruno. Sí. A trabajar con la idea de, en realidad, a mí siempre me interesó esa idea de, bueno, si ya trabajamos a esos niveles más fisiológicos, digamos, podríamos trabajar con distintas corporalidades, ¿no? Y la idea del trabajo con discapacidad motora. Entonces ahí empezamos a trabajar con Demian Frontera, que es un bailarín en silla de ruedas, con el grupo que dirigía su madre, Susana González Gons, en la UNA. Tienen ahí un grupo de danza integradora, la llaman. Y adentrarme en ese universo también me llevó mucho tiempo. Es un universo que es bastante cerrado también, en el sentido de que cualquiera de estos aparatos para ellos tiene como una visión de lo médico, ¿no? De esos aparatos de recuperación y demás. Entonces, digo, como Demian tiene una mente absolutamente abierta, fue sencillo dar con él y empezar a trabajar juntos, ¿no? Con esta búsqueda de ver qué era lo que él podía y no podía, ¿no? Con el tema del trabajo con la fascia, sí, le pusimos sensores en las piernas y era muy loco porque en realidad lo que pudimos ver era cómo llegan, por ejemplo, a repercutir en las piernas el latido del corazón. Las señales son mínimas, por supuesto, en las piernas, por eso generalmente se lo pone en los brazos, en los dos brazos, en los dos lugares de los tramos de los brazos, porque es donde él más puede concentrar la contracción muscular, ¿no? E inclusive ahí nos enteramos, porque uno naturaliza todo, a pesar de todo el conocimiento que pueda tener, naturaliza que es alguien sentado en una silla y sin embargo le está haciendo equilibrio todo el tiempo porque no tiene abdominales, digamos, no tiene la posibilidad de sentarse como nosotros en los isquiones y apoyarse en la parte del peso en las piernas, sino que él sostiene todo desde abdominales y brazos, todo su equilibrio, si no está corvado, sentado así. Cuando él empieza a bailar, abre los brazos y empieza a moverse en ese equilibrio. Entonces ahí era muy interesante saber qué era lo que estábamos sensando en realidad, porque está muy conectado a toda esa fuerza, como si dijéramos, y si pudiéramos hacer un dibujo, una fuerza triangular, ¿no? Entre los brazos y el abdomen. Entonces, nada, por eso digo, uno pensaba como si naturalizase eso y fuera que alguien que estuviera sentado, y no, es alguien que está haciendo equilibrio con esas partes de su cuerpo. Entonces, nada, es como uno entra en otras, cada cuerpo, digamos, o cada corporalidad va a tener una propuesta particular. Y ahí donde viene lo que les mencionaba, y con esto cierro,
a nivel mención nada más, el trabajo con inteligencia artificial. Nosotros queríamos, en estas sesiones, logramos hacer, documentar, digamos, a nivel dato numérico, los picos estos que se producían mientras estábamos siendo en una sesión con un osteópata, porque la osteopatía tiene una línea de trabajo que es con las fascias, y la llaman inducción miofacial, son también terapéuticas, ¿no? Trabajan con la incidencia de esta membrana que nos recubre todos los órganos y todo el cuerpo. Entonces queríamos detectar cómo, y no llegamos, por supuesto, porque el sensor está hecho para detectar los músculos, e inclusive ya tiene muchos filtros. Pero bueno, se ven las ondas, cómo entran las ondas todas las ondas de todo el cuerpo que está siendo sensado en un mismo carácter, digamos, de intensidad. En ese sentido, queríamos hacer con inteligencia artificial, llenarla de estas datas para que sola pudiera detectar. Y es imposible porque tendríamos que hacer cientos de sesiones para alimentar una inteligencia artificial. Y ahí quedamos. Y ahí estamos teniendo próximamente una reunión para ver para dónde vamos, dónde dejamos este trabajo, porque necesitaríamos entrar a un laboratorio y tener sesiones y sesiones y guardar esa información, o bueno, lo que estamos viendo que no nos es posible continuar. Entonces le estoy tirando la ultimísima información porque tenemos que tener inclusive una reunión para ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Y a dónde queda, porque por ahí dentro de un tiempo podemos seguir. Así como estamos ahora, no. Esto que hablábamos, ¿no? Sin un apoyo, digamos, de un laboratorio, ni siquiera dinero, estamos hablando, que nos provea un espacio donde poder hacer esto, es casi imposible. Así que nos encontramos como con el tope de la realidad, ¿no? De cómo uno se mete, tal vez por el entusiasmo, con una línea de investigación que es más científica, y donde uno no tiene ahí un métier, digamos, no ha sido parte de eso, ¿no? Así que, bueno, y esto también fue en la época de la pandemia, cómo empezamos a trabajar con esto fue realmente muy interesante e impresionante. Bueno, hasta acá. Vamos a dejar ahí esta media hora, aunque sea, con preguntas. Gracias, Bruno, que ha sido un plomo todo lo que te tiré. Por ahí podés compartir los links para que se vean ahí y después puedan, en caso de que a alguien le interese entrar. Sí, yo comparto los links y también cuando esté la grabación ya la subo completa y la comparto con todos, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, Alejandra. Muy enriquecedor todo el recorrido, toda la investigación, ¿no? Porque se considera muchas veces que desde el arte, por lo menos aquí en México, no hay como todo este proceso de investigación en todas estas capas, todas estas referencias, todos estos, digamos, caminos que se van encontrando y a veces topando, como en este último proyecto, ¿no? Con la misma realidad, con la tecnología, ¿no? Que dices, quiero llegar hasta aquí, pero bueno, llego hasta donde da lo que tengo a Claro, ¿no? la panacea es la inteligencia artificial y sin embargo es inteligencia artificial de datos que ni siquiera sabemos que nos están coaptando, ¿no? Entonces, Clasificando, etiquetando. gratis, todos datos ahí regalados, hemos dejado desperdigados por ahí. Sí. Claro. Y no sé si las compañeras, por ejemplo, Sura, que ahí la veo muy puesta, quiere comentarnos algo también con todos tus procesos, ¿no? También con este... Hola, Alejandra. Sura, Sí, ¿cómo estás? con todos mis procesos, pero además vivo con Claudio, hace neurociencia, él hace neurofeedback y biofeedback. Sí, él es doctor, él es cordobés, Alejandra. Mira. Y lo que me ha pasado, yo he intentado hacer ejercicios con él
con mis ondas cerebrales y con algunas cosas que hemos hecho, pero nunca he llegado más. A mí no me gusta la gráfica, no me gusta, o sea, no he llegado como a darle, a meterle el cuerpo y que se vea de otra forma. Entonces tengo ejercicios con él, pero nada, te estaba viendo cómo lo estás haciendo tú y lo estás haciendo más con el cuerpo, con el tono muscular, ¿cómo se llama ese aparato? Electromiografía. Electromiografía. Y entonces, pero Claudio me estaba diciendo que hace, no sé, unos 2000 en Brasil, Sí. ya se usaba esta tecnología y, por ejemplo, una mujer se le entrenó para dar a luz. Ay, qué interesante. Por medio de esta tecnología que tú estabas usando. Está paralítica, Sí. una mujer paralítica. Una mujer paralítica se le entrenó para poder dar a luz, para sentir sus músculos, y se hizo caminar a un niño paralítico, y, o sea, cosas así que han pasado, pero... Con realidad virtual, o sea, que claro. se producía al ver, o sea, con la realidad virtual construían, o sea, los puentes y se restauraban las neuronas y podían recuperar... ¿Es esto de la célula espejo? ¿Cómo se llama la neurona espejo? ¿Algo de que ver con eso? Sí, o sea, en realidad yo o sea, escuché el término, pero no sé exactamente qué es. Pero justamente, o sea, lo que hace, está todo basado, una mujer que se llama Rita Monticello Levi, que fue la que hizo explotar la neurociencia. En el 54 ella descubrió una hipótesis del factor de crecimiento neuronal, y hasta 1987, que no se pudo probar con la histoquímica y, o sea, los marcadores, su hipótesis, le dieron el premio Nobel de Medicina a los casi 90 años, vivió hasta los 103 años ella, y ella es la pionera de la neurociencia. Mándame esos datos que me interesan para ir ahí. Pero bueno, para acabarte, o sea, el ya verte, por ejemplo, en esta pantalla, que estás como danzando de espalda, o sea, en ya lograr plasmar eso como con la luz o con lo que sea, ya es como el logro, ¿no? El pasito ya está el cuerpo, está tu cuerpo, pero está ya algo más. Creado con tu luz o con tu energía o con lo que sea, que ya es más interesante. Sí, muchas gracias, Alejandra. Yo te quería hacer una acotación del Artificial Intelligence, que para mí, yo opino que en realidad todas las ciencias, estas de la robótica, de los todos son augmentations, no se puede decirlo en español, son extensiones de nuestro sistema nervioso sensitivo, y en realidad somos nosotros los que estamos programando la inteligencia artificial. La inteligencia es un robot que solamente tiene una gran rapidez y especificidad en trabajos que uno le está dando. Pero en realidad lo importante es quién está programando esa inteligencia artificial. O sea, sí, pero tú dijiste, Alejandra, ¿no? Que nos han estado, o sea... Sí. No, lo que hay de desarrollo es lo que... o sea, quienes pueden tener esos cúmulos de información, de datos. O sea, no es posible hacerlo a cuenta, ¿entendés? Tantas sesiones, de verdad, profundamente una sesión de osteopatía para ver cómo actúa la membrana sobre el músculo, lleva 1 hora, 2, lo vas haciendo por separado, pero tenés que hacer cuántas de esas sesiones para lograr lo que nosotros queremos lograr. Imposible. Digo, el medio que tenemos que poner para que la inteligencia, alimentar esa inteligencia artificial. Sí. A eso para mí es asombroso, y así como lograron en Brasil con la realidad virtual, que empezaron a hacer que con la realidad virtual que los chiquitos podían empezar a caminar, porque se imaginaban que caminaban. Con solo imaginar, se empezaban a hacer puentes y se producían sinapsis y se restauraban las neuronas. Tal cual. Es una posibilidad para... yo hice con un paciente que tenía enfermedad de Lou Gehrig, que es amyotrophic lateral, que es, o sea, te morís, lo que tenía Stephen Hawking, un peluquero argentino que estaba paralítico hace 7 años, que tenían que sacarle la saliva con un aspirador porque se ahogaba, y en 7 sesiones que le hice, empezó a mover los dedos de los pies y la lengua, imagínate, y tuvo un accidente con el oxígeno en la casa y se murió, pero, o sea, es la posibilidad, o sea, Totalmente que sí, totalmente. Sí. Bueno, pero muchas gracias, Alejandra.
Si no nada. nos vamos acá con el científico. Sí, no podemos pasar el... Chao. No, Ahí está. Gracias, Sura. Ya Sura silenció, dijo adiós. No, te perdemos, Alejandra. Sí, no, ya lo sé. No, También- aparte podría entrar en miles de detalles, te digo, ¿no? También se me hace interesante el proceso que haces, Alejandra, como aportación, por ejemplo, al proceso que hace Alex, que él trabaja mucho con las corporalidades y que nos estaba mostrando la sesión pasada cómo trabajó con fuego, ahora con la fragmentación del cuerpo, pero también ahí, Alex, puede ser una invitación a trabajar con todos estos sensores y las acciones performáticas que haces con tu corporalidad. No sé qué piensas. Ahí va. Sí, se me hace, la verdad estoy aprendiendo, yo no había visto esto y pues estoy así, ¿no? Lo que pienso es que pues, me gusta más la cuestión de performance, tal vez un poco más sencillo, ¿no? Pero ahorita, la tocaya Alejandra me enseñó otro mundo, vamos a decir, que no había visto, ¿no? Y se abren las posibilidades, ¿no? Sí, igual con la tecnología nada es sencillo. Digamos, hoy por hoy vos tenés un celular y podés hacer algo. A mí lo que me pasa es que yo no puedo pensar en temas, viste que hay que hablar sobre la humanidad, no sé qué, y yo experimento y ahí me surgen cosas, lo que te palpita el cuerpo cuando estás ahí con eso, ¿no? Lógico, después hay unas ciertas partes que se repiten de algún modo, pero no puedo hacer eso, no puedo pensar una idea y ponerla, es al revés, es como que la experimento y va. Y es como una forma de hacer performance, no digo que sea la única, digo con tecnología, pero yo no podría hacer esto sola. Por eso es que genero equipos, por eso que el equipo también tiene que estar comprometido o interesarle eso, ¿no? Y también hay una cosa que es interesante, últimamente he trabajado con mucho alumno avanzado de programación o de multimedia, primero porque están interesados en hacer cosas, en hacer procesos, y otra porque están mucho más abiertos. ¿Entendés? O sea, los ingenieros dijeron, no, esto nosotros no queremos ser parte, ¿no? De la parte de fascias, porque no existe eso. Y ahí salimos solos con algunos que nos dieron bolilla, ¿no? Como Oscar Yáñez de México, que siguió con nosotros y nos dijo, este es el límite. Hasta que no llegamos nosotros y lo comprobamos, o sea, y dijimos, Oscar tenía razón. Pero lo tuvimos que comprobar. Digo, entiendo lo que vos decís, algo más sencillo, porque esto tiene una complicación. Y también es complicado sostener un grupo de gente en esto artístico, ¿no? Sobre todo. Y sí, es complicado, no es algo que te pueda recomendar hacerlo mañana. Aunque nosotros en la maestría de performance, teatro performático de la UNA, yo doy clases ahí y hacemos ejercicios con tecnología, de una clase para la otra. O sea, ahí hay una comprensión más del concepto de poner el cuerpo con la tecnología que digamos, se muestra un proceso, no una cuestión ahí. Así que se puede. Hay que ver el nivel de pretensión que uno puede tener de su discurso. Yo trato de que no metan, digamos, que no prioricen el discurso, lo que quieren decir porque entiendo que eso es lo que a vos te mueve, pero es un ejercicio y salen unas cosas que después las siguen trabajando, extraordinarias, y no hay ninguna pretensión tecnológica. Así que bueno, o cursate teatro performático en la UNA. Bueno, con ello hicimos al final, con la conferencia performática también, ¿no? Hacemos con ellos al final. Ya tienes un viaje programado, Alex, para. También quien está trabajando es Alejandra, ¿no? Que estabas trabajando con inteligencia artificial
Ah, claro, que vos mencionás. Sí, exacto. Justamente estuve pues en un como curso muy interesante en el que justo nos enseñaron todas las implicaciones de la inteligencia artificial, quién las programa, justamente cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Los resultados que nos arroja, que están perfectamente previstos pues por empresas. Estuvimos viendo la cantidad de censuras que salen. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento quería poner la palabra voluptuoso y esa no la saca. Y luego en una que es abierta, cuando puse voluptuoso, me salieron imágenes súper pornográficas. Entonces, sí, es muy interesante cuestionarnos todo el tiempo qué es lo que hay detrás. En algún otro espacio que puedes buscar cuando pones una palabra, qué es lo que las inteligencias buscan. Por ejemplo, si pones latina, solo la palabra latina, también salen puras imágenes pornográficas. Entonces es muy fuerte entender de qué se alimenta la inteligencia artificial, que al final es nuestro contenido, pero es como un reflejo muy, muy directo pues, de lo que somos, ¿no? Y de lo que hemos hecho. Entonces, O de sí, quienes habitan esos espacios también, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Tendría que haber un internet, o sea, todos separados. Sí, y Sí, cómo se han construido, ¿no? Entre todas estas etiquetas y estos sesgos. Sí están siendo clasificados desde estos centros de poder, pero también nosotros hemos contribuido desde hace ya 15 años en esta construcción. Sí. claro, de acuerdo. Así se me hace muy curioso esta idea, ¿no? De tenerle miedo a la inteligencia artificial cuando en realidad es un espejo de lo que somos nosotros. O sea, el miedo siempre va a estar en el humano y nuestras... Muy interesante, sí. No sé si Juan Carlos también nos quiere aportar algo que está por ahí. Ya no. Huyó Juan Carlos. Ahí está, ahí está. Por acá ando. Alejandra, mucho gusto en conocerte. Me parece que es muy interesante como estos cruces entre la tecnología y la ciencia. Muchas gracias por compartir. También me llama mucho la atención que vienes de la Universidad de La Plata, que me parece que es una universidad bastante interesante en artes y en fotografía, ¿no? Sí. Hay como una comunidad bastante sólida y bastante joven también, ¿no? O sea, como que es una comunidad nueva en la universidad. Entonces, me llama mucho la atención también que vienes de ahí, que, bueno, te agradezco mucho habernos compartido el trabajo. Sí, bueno, la carrera de cine ahora se llama comunicación audiovisual. No sé si ya cambió de nuevo los nombres porque han hecho, que está muy bien, ¿no? Porque significan otras cosas, pero sí, tiene 20 años, para mí es una vida o más, 30, no sé cuánto ya. Y es una carrera que, viste, en la yerga dicen, en la Universidad de La Plata vas a teorizar sobre el cine. No hay fierros, como en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que circula. Yo ahora estoy muy desconectada de la carrera de cine, pero fui docente ahí como 10 años al principio. Cuando empezaron a recibirse ya nos corrían, digamos, a los que estábamos desde el taller, que nos habíamos formado en el taller. Bueno, está bien, todos son ciclos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, pues si no hay más comentarios, nada más agradecerle a Alejandra por su tiempo, por toda su pues generosidad, ¿no? También en todo este recorrido que nos llevó. Ahí se conectó Lilian. ¿Quieres decir algo, Lilian? No. ¿Me permite hacer una pregunta, Alejandra? Sí, claro. Sí. Alejandra, ¿qué tanta experiencia sensorial tú experimentas cuando estás haciendo estos trabajos con tecnología, cuando estás danzando? O sea, en sí, ¿qué sientes? Ay, es impresionante, sí, te lo digo. Es como darte vuelta como una media. No, es de un absoluto disfrute. O sea, nos ha pasado que todo falla y ahí me aparece, ¿no? Es decir,
me acuerdo, un compañero, Tobías, no se escucha nada. Y le decía, no se escucha, ¿entendés? O sea, no puedo entrar. Si no puedo entrar, es terrible. O sea, a veces me ha pasado toda una función en un lugar que no habían perdido la conexión y yo no me di ni cuenta porque ya estaba por allá arriba. Es como, digamos, entras en un, ¿cómo se dice cuando algo es? ¿En un trance? En un trance, sí, sí, perfectamente en un trance. Hay veces que cuando eso se corta, sí, te cortás. Porque, por ejemplo, me ha pasado con el sensor cerebral que yo notaba que no estaba, el músico estaba haciendo cualquiera, no estaba haciendo lo que, porque se te afina el oído de una manera impresionante. Y sí, se había desconectado y él siguió porque ya estaba. Y le digo, no, pará acá, empecemos de nuevo. O sea, esto es una performance con tecnología, o sea, no es un espectáculo que todo el mundo tiene que... Y eran discusiones, a veces discutíamos en público, armábamos como una especie de... Se armaba ahí una discusión, porque son discusiones de intercambio, ¿no? De mala onda, pero digo, no, si hace falta, cortamos y empezamos de nuevo. O sea, porque es entrar, hay que entrar. O sea, si no, no tiene sentido que estoy haciendo yo ahí, haciéndote la moriqueta para que vos hagas la música. No, no se trata de eso. Pero eso era, para él era terrible. ¿Entendés? Él tenía que hacer su colchón sonoro y no sé qué. No, no es así. Entonces, ¿entramos todos o no entra nadie? ¿No? Entonces, en eso también, porque realmente es, o sea, estar haciendo micromovimientos, ¿no? Y decir, estoy moviendo esto y está sonando, es como, viste, tac, tac. Entonces, entras en una conexión con tu interior y también con la mediación, o sea, sentir que estás trabajando con esa mediación, no es solo lo que a vos te pasa interiormente, sino es cómo ese electrodo, cómo esa contracción, cómo, o sea, es todo, es un nivel de percepción que es altísimo, es altísimo. Por eso digo trance, no es porque me olvide, entras como digamos, en empatía con cada una de las cosas que suceden, ¿no? Es bastante, por eso tampoco es que lo hacemos todos los días, ni mucho menos, ¿no? Cuando lo hacemos es muy, muy disfrutable, totalmente de entrega. Y también hay conexión con la gente, no es que solo estamos nosotros, yo conmigo, están todos esos momentos que cualquiera va pasando en cualquier cosa que hace, ¿no? Digamos, también hay conexión. Yo soy por lo menos particularmente, de acercarme a la gente y sentir esa conexión. Cuando el otro, porque tratamos de hacer que justamente haya una sinergia y una empatía con todo lo que pasa ahí, ¿no? Y cuando entras en eso, lo sentís. Lo sentís y además después nosotros nos quedamos conversando. Explicando lo que sucedió, lo que sucede, y la gente puede preguntar y estamos como una hora más ahí. Así que, digamos, es como completo en ese sentido, ¿no? O sea, pensamos esta idea de laboratorio abierto al público es real. Hay quienes no les gusta hablar, bueno, chicos, váyanse, ya terminaron, allá está la puerta, sigan. O sea, pero los que nos gusta eso, nos quedamos. Me ha pasado últimamente, no con el equipo que éramos 3 y laburamos tanto tiempo juntos, hicimos una parte que llamamos azafata, que era una introducción con la estética de lo que íbamos a hacer, y yo explicaba lo que iban a ver, técnicamente, digamos, lo que iba a suceder con la interacción. O sea, hace un par de años sentíamos la necesidad de cierta didáctica, ¿no? De que se entienda lo que iba a pasar. A mí nunca me interesó que se vea la magia y quede oculto lo demás, ¿no? Todo lo contrario. Porque me parece que es para disfrutar en todo sentido, ¿no? Y me parece que esta cosa, ¿no? Que se dice disfrutar porque disfrutar el arte o disfrutar, pareciera que no entender o comprender,
no es disfrutable, ¿no? Me parece que comprender algo que está sucediendo como una eureka, ¿no? Es disfrutable. Entonces a nosotros nos importaba que, y está bien, por ahí no alcanza, lógicamente no alcanza esa explicación que hacíamos al principio, pero nuestro interés era que se entendiera lo que iba a pasar, para que también se disfrutara eso, ¿no? Así que sí. Porque lo que mencionaste hace rato de que se incrementa el nivel de percepción, es porque uno está generando cortisol y está generando adrenalina. Entonces, la adrenalina te pone en estado de alerta. Y el estado de alerta involucra un mayor nivel de percepción. Totalmente. Entonces, además, como son momentos, pues es como si subieras, no sé, te subieras a un tobogán, ¿no? En ese momento se te sube la adrenalina y lo disfrutas como una emoción. Totalmente. O sea, el hecho de estar en la acción es la experiencia vital, ¿no? Que puede ser con esto, con tecnología, con cualquier cosa, digamos. No digo que esto solamente abre. Digo, vos preguntás si lo disfruto muchísimo. Absolutamente. Y creo que Gladys quería comentar algo. No sé si ya se arrepintió. Encantada con la presentación de Alejandra. Gracias de nuevo a ustedes al seminario, porque siempre digo, hay mucha carnita para ir desmenuzando, se queda siempre como retumbando acá, vibrando en mi cabeza todas estas emociones. Gracias, Alejandra, porque pues encuentro muchas, cómo vas categorizando tu trabajo, cómo dentro de toda esta muestra de trabajo interdisciplinar, intradisciplinar, pues hay una transversalidad tanto con la ciencia, el arte, ¿no? La gestión, la creación, bueno, es mucha, como tú dices, mucha carnita. Entonces, bueno, como diría, mucha carnita, pero encantada. Yo en el 2019 asistía acá en México, en la UNAM, hacía un festival que se llama Vértice. En el 2019 pude asistir